Buenos días, me llamo Abdelilah Abraxa, soy profesor de lingüística en el Departamento de Hispánicas de la Facultad de Humanidades Ain Shaq de la Universidad Hassan II de Casablanca. Hoy vamos a explicar por qué decimos que una lengua es un sistema, sabiendo que cuando decimos lengua, en lo que se refiere a las señales, en este caso nos referimos a los que hemos llamado símbolos o signos convencionales. Por ejemplo, los colores verde, rojo y amarillo del semáforo, estos colores solo significan lo que significan, es decir, pasar, parar, cuidado, respectivamente, si están juntos. Es decir, que cada color ocupa una zona en este espacio dedicado a la organización del tráfico. Cada color, el verde por ejemplo, cada color es lo que no son los demás colores. Algo parecido diremos de los adjetivos de temperatura. Los adjetivos de temperatura: caliente, frío y tibio. En este caso, de los adjetivos de temperatura, cada adjetivo se refiere a un grado y cada grado es lo que no son los demás. Así, caliente es lo que no es ni frío ni tibio. Cuando es así, cuando un elemento es lo que no son los demás, cuando un elemento se opone a los demás, cuando un elemento se define considerando los demás o teniendo en cuenta los demás elementos, cuando es así, es decir, que se establece la relación, decimos que estas señales forman un sistema, porque existe una relación entre ellos, no son elementos sueltos. Entonces decimos que se trata de señales que forman un sistema o que pertenecen a un sistema. Recuerdo que el ejemplo de las señales del semáforo se refiere a lo que hemos considerado como signo convencional. Precisamente por eso, por ser arbitraria la relación o convencional entre la señal y lo señalado, por eso estos signos, estos símbolos o signos convencionales tienen que pertenecer a un sistema. La lengua es un sistema o conjunto de subsistemas. Subsistemas, hay varios ejemplos. Podemos citar el caso del sistema fonológico, del subsistema de las vocales, subsistema de las consonantes, en el cual consideramos cada una de estas consonantes o cada una de estas vocales. Me refiero a las vocales A, E, I, O, U, que forman un sistema, un conjunto, dentro del cual cada vocal, cada una se define gracias a las demás vocales. La vocal A es lo que no son las demás vocales E, I, O, U, porque es abierta A y las demás no. Del mismo modo, la vocal E
se opone a la vocal I porque E es de media abertura y la vocal I es de mínima abertura. E es lo que no es I, etc. Lo mismo podemos decir de las vocales E, O. E es lo que no es O. O es lo que no es U, etc. Notamos que para conjugar, para tomar otro ejemplo, esta vez de la morfología del verbo y en concreto la conjugación. Notamos que para conjugar un verbo aplicamos unas terminaciones a la raíz del verbo. Así, la raíz del verbo cantar es cant. Luego, para conjugar en el presente de indicativo, aplicamos las marcas o para conjugar aplicamos las marcas en el presente de indicativo o, as, a, amos, ais, an, que corresponden a la primera conjugación en el presente de indicativo. Aunque cambiemos el verbo, se pondrán dichas marcas, claro está, si el verbo pertenece a la primera conjugación y no es irregular. Como todos sabemos, en este caso esto es posible porque en la lengua española los verbos pertenecen a sistemas o subsistemas dentro de los cuales tienen que obedecer a las normas que rigen el subsistema. Algo parecido diríamos de los determinantes, es decir, las partículas que acompañan al sustantivo en el sintagma nominal. El ejemplo, el profesor, el artículo el es determinante, el profesor marroquí. Aquí el y marroquí acompañan al núcleo profesor. Entonces, el es determinante y en esta posición no solo aparece el artículo, pueden aparecer otras categorías gramaticales. Entonces, en este caso podemos considerar la lista de estos determinantes, por ejemplo, el, la, los, las, el artículo indefinido, un, una, unos, unas, el adjetivo posesivo, mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestras, vuestra, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, etc. Es decir, que hay un conjunto, un sistema o subsistema al cual pertenecen estos elementos y cada uno es lo que no es el otro. Por ejemplo, nuestro, nuestra, masculino, femenino. Por eso decimos que se define un elemento por oposición. En este caso, vuestro o nuestro se define por oposición a nuestra o vuestra. La conclusión que podríamos sacar de estos ejemplos es que la lengua no es una lista de palabras o de unidades puestas unas al lado de otras sin más. Hemos visto que estas unidades, las vocales, consonantes, palabras, frases u oraciones, mantienen entre sí
relaciones estrechas dentro del sistema o subsistema al que pertenecen. Gracias por la atención prestada.